Hola, amigos, bienvenidos a mi canal. No olvidéis darle a me gusta al vídeo y suscribiros para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y de los acontecimientos que marcan la actualidad. Empecemos. Queridos lectores, tras la noche llena de pánico en la que Demet Özdemir fue trasladada en ambulancia al hospital con contracciones de parto, Can Yaman ha hecho una declaración desgarradora. Can, que habló entre lágrimas en el pasillo del hospital, desahogó sus emociones diciendo: Demet me ha dado un susto tremendo. Estas palabras han conmovido profundamente tanto a los fans como al mundo del corazón. Yo también os voy a contar lo que ocurrió en esos momentos tan difíciles, la voz temblorosa de Can y los detalles de lo que sucedió entre bastidores en el hospital. Porque esto no es solo el miedo de un futuro padre. Fue el momento más delicado de una relación tormentosa. Todo comenzó ayer por la noche con las contracciones repentinas de Demet. Cuando la ambulancia llegó del chalet al hospital, Can Yaman ya se había puesto en camino. Al llegar a la entrada del hospital, Demet estaba en la camilla. En el momento en que Can le cogió la mano a su mujer, se quedó pálido. Cuando se cerraron las puertas de la sala de partos, se quedó solo en el pasillo. Durante las horas de espera, se apoyó a la pared una y otra vez, se frotó las manos y miró su teléfono. Por fin, cuando los médicos dieron la buena noticia de que la madre y el bebé están bien, las lágrimas de Can brotaron a raudales. En ese momento, se puso frente a las cámaras y no pudo contener sus emociones. Demet me ha dado un susto tremendo, comenzó diciendo Can. En su voz se percibía tanto alivio como el rastro de un gran miedo. Las contracciones eran tan intensas que, al subir a la ambulancia, vi su rostro. Estaba pálida. De camino, se me pasaron por la cabeza cosas terribles. Recé para que no le pasara nada. Cuando llegué al hospital y la vi en ese estado, pensé que se me iba a parar el corazón. Demet me asustó mucho. De verdad que me asustó mucho. Tras estas palabras, intentó secarse las lágrimas, pero fue en vano. Nuestra hija nació sana, y Demet también está bien. Pero ese miedo sigue pesando sobre mí. Can se mostró aún más sincero al continuar su relato. En los últimos días hemos pasado por muchas cosas entre nosotros. Rumores sobre matrimonio, secretos, discusiones. Pero hoy ya nada de eso importa. Mientras Demet estaba en la sala de partos, lo único en lo que pensaba era en su salud y la del bebé. Tenía tanto miedo que no quiero volver a pasar por un pánico así nunca más. Incluso el personal del hospital se emocionó al ver el estado de Can. Una enfermera comentó: hacía años que no veía a un futuro padre tan preocupado. Le temblaban las manos. Esta declaración se difundió como la pólvora en las redes sociales. Las etiquetas almohadilla Demet me ha asustado mucho y almohadilla Can lloró se convirtieron en tendencia en poco tiempo. Los seguidores comentaron: nos ha llegado al corazón, esto es el verdadero miedo, que Dios le saluda a nuestra madre y al bebé. Muchas personas se emocionaron al ver las lágrimas de Can. La madre de Demet, por su parte, agradeció a Can su comportamiento, tan parecido al de un hijo. Can hoy ha estado realmente a nuestro lado. Asustó mucho mi hija, pero al final todo ha salido bien. El padre de Can también comentó: mi hijo ha vivido hoy en lo más profundo lo que significa ser padre. En la habitación del hospital, Demet descansaba. La pequeña princesa estaba junto a su madre. Can, tras su declaración, regresó inmediatamente a la habitación y volvió a coger la mano de Demet. Una fuente relató: Can le dijo a Demet: me has dado mucho miedo, pero lo has conseguido. Demet, sonriendo, respondió: tú tampoco me vuelvas a dar miedo. Este breve diálogo hizo olvidar por un instante todas las tensiones anteriores. El secreto detrás de los rumores sobre su matrimonio, las crisis nerviosas, las confesiones de que las cosas entre nosotros van muy mal. Todo quedó en segundo plano en ese momento. Los médicos anunciaron que el estado general de Demet y del bebé era bueno. El parto transcurrió con normalidad, la madre y el bebé están sanos. Se les sigue realizando un seguimiento, afirmaron. Sin embargo, las palabras de Can, te he dado un susto de muerte, volvieron a recordar lo arriesgado que había sido el estresante proceso que Demet había vivido en los últimos días. Los expertos comentaron: el estrés intenso antes del parto puede intensificar las contracciones. El apoyo familiar es muy importante. Can Yaman no se alejó del hospital en toda la noche. De vez en cuando salía a respirar hondo y luego volvía junto a Demet. Un amigo suyo comentó: Can dijo, nunca en mi vida había tenido tanto miedo. Temía perder a Demet. Estas palabras volvieron a poner de actualidad los días en que Can había dicho: no quiero divorciarme y incluso adoptaré su apellido. El amor y el miedo se mezclaban.
Queridos lectores, Can Yaman dijo entre lágrimas en el hospital: Demet me ha dado mucho miedo. Estas palabras reflejaban el temor más sincero de un padre y un marido. La pequeña princesa ha venido al mundo, y tanto la madre como la bebé se encuentran bien. Esperamos que, a partir de ahora, este miedo dé paso únicamente a la alegría. Le deseamos a Demet una pronta recuperación, a Can mucha fuerza y a la pequeña una vida larga y saludable. No os perdáis las próximas novedades, porque los días más emotivos de esta familia aún no han terminado. Gracias por ver nuestro video. No olvidéis compartir vuestras opiniones en los comentarios, darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.